Hola, mi nombre es Lía Córdoba Garrido de Colombia, coordinadora del grupo número 1. Juanita, Moni, Erika, Zuley, Evelio, José Manuel, Fernando, Henry, José Luis, Luis Arturo. Gracias por este trabajo. Al inicio un grupo un poco disperso, tímido, no sé si incrédulo, que rápidamente se fue consolidando como un grupo muy creativo, muy propositivo y muy amoroso. Esto hizo que surgiera rápidamente el sentipensar y favoreciera la construcción de narrativas de sujetos afectados por la época y problematizados en su subjetividad, dando lugar a emergentes que pudieron tejerse en cada círculo en líneas de sentido de un pensamiento crítico hermenéutico. Así que fue un buen trabajo, fue un buen tiempo. Gracias por estar ahí, gracias por construir conmigo y espero verles pronto. Al inicio de este diplomado nos cuestionaron, ¿qué es la realidad? Pregunta profunda que nos permite detonar nuestro pensamiento crítico, epistémico y transformador. Es lo que construyo desde mi ángulo de mirada. Por eso, enseñar no solo es transmitir datos, es hacerme responsable de lo que pienso, siento y cómo actúo ante los desafíos de mi cotidianidad. A lo largo de las sesiones dejamos de ser simples espectadores para asumirnos plenamente como sujetos históricos. Entendimos que la verdad no es única, sino que se recrea en nuestra relación sujeto-sujeto mediada por el mundo. Aprendimos a vivenciar y rescatar esos saberes comunitarios que antes estaban invisibilizados, enfrentando el epistemicidio para recuperar nuestra propia voz. La nueva escuela mexicana nos invita ahora a problematizar nuestra realidad, a cuestionarnos para poder transformar. El reto es habitar este presente potencial, no solo estar, sino ser presencia. Nos llevamos la pedagogía de la potencia, decidimos mirar a nuestros colegas y participantes no por lo que les falta, sino por lo que pueden ser. Cada proyecto educativo se vuelve así un acto de liberación. Nos vamos con la misión de crear vehículos que den sentido y construyan un proyecto a futuro, con esperanza, porque al final entendimos que no necesitamos tener todas las respuestas, solo necesitamos aprender juntos a mirar distinto. Conmovidos por este estar juntos que nos permite los círculos de reflexión, donde la apuesta central es recuperarnos colectivamente como sujetos y más allá de los roles, construimos un grupo que podríamos decir con un nosotros que nos permitió vincularnos, reconocernos y vislumbrar un caminar colectivo, abrazando la diferencia, el momento en que cada uno se encuentra. Y desde ahí doy gracias a Marlene, a Larisa, a René, a Erika, a Maximino, a Jorge, a Sharon, a Selene, a Carla, a Josefa, porque los círculos se construyen comunitariamente y así nos entretejimos al deseo de transformación de la nueva escuela mexicana. El recorrido realizado desde un epistema institucional donde todo se presenta como dado, como absoluto, como una verdad inamovible, nos ha permitido en este diplomado transitar hacia un espacio donde se ha generado un tejido de conversación que promueve una movilidad de pensamiento. En ese sentido hemos podido transcurrir y avanzar hacia un concepto sentipensante donde la racionalidad y el sentir y las emociones son fundamentales. Y en ello se mueve precisamente la intención de construir en el día a día una dinámica que permita reconocer la experiencia y lo cotidiano como fundamentales. El pensar epistémico se mueve en ese sentido y nos permite construir un territorio de escucha donde todos somos valiosos y donde las opiniones cuentan por igual. El desafío actual representa que entonces nuestro sistema de creencias sea cuestionado en todo momento y en todo lugar. Cuestionar lo determinado desde lo indeterminado.
Levinas dice que el encuentro con el otro es un acontecimiento fundamental, una irrupción que nos desplaza de nuestro propio mundo y nos obliga a reconocer una exterioridad radical. Esta idea se ha confirmado en el tiempo de trabajo con el grupo 3 del diplomado. Como grupo, atravesamos la incertidumbre, la contradicción y, en las primeras etapas, cierta incomodidad, pero también apareció algo más. La expresión luminosa en el rostro y quizás en la conciencia que acompaña a los sucesivos darse cuenta que fueron emergiendo. Di prioridad a la categoría de sujeto histórico como lógica de razonamiento. Desde esa perspectiva y la utilización de distintos dispositivos que permitieron momentos lúdicos, reflexivos, de apertura, abordamos los nudos problemáticos del programa en su articulación interna y con la realidad. Hacia el cierre, comienzan a formularse sentidos vinculados a la intención del diplomado. Provocar un cambio como sujetos, mirarme a mí para enfrentar mi realidad. Es así como puedo afirmar, los sujetos históricos mexiquenses de este grupo han empezado a asumir su propia voz, y yo he tenido el honor de acompañarlos. Fui formado en la tradición del pensamiento analítico, propio de la modernidad. Eso ha determinado mi manera de comprender y relacionarme con el conocimiento como investigador y en mi práctica profesional. A partir de la perspectiva que me ha abierto este diplomado, me he acercado por primera vez en mi trayectoria a una matriz epistémica y a una matriz didáctica. Este encuentro me colocó ante un pequeño desafío inicial. Quizá incluso reconozco cierta resistencia. Lo atribuyo a la postura epistémica que me han acompañado, desde la mirada de la externalidad, donde la realidad aparece como objeto, el conocimiento legitimado por criterios de verdad categórica y el pensamiento organizado teóricamente bajo una lógica jerárquica. Frente a ello, ha surgido en mí el deseo de hacer propia la propuesta de la mirada crítica, que reconoce la centralidad del sujeto y de sus subjetividades comunitarias y sociales. Construir conocimiento de manera horizontal implica desplazamientos importantes, pasar de un pensar teórico a un histórico y con ello asumir una lógica de razonamiento más compleja. Por lo que requiero algo más, una relación dialéctica en la que mi actuar, que integra emoción y razón, se articule con los conceptos y categorías, para así aprender a ser y pensar desde otro lugar. Por ahora es solo un atisbo, una primera apertura hacia nuevas realidades, pero en ese tránsito reconozco la necesidad de encontrarme como sujeto histórico, animado por el deseo profundo de conocer la realidad. Cada encuentro fue un desafío y una puntada en este tejido que hemos llamado círculos de reflexión. El círculo de reflexión como un espacio para el encuentro, para la escucha, para la pregunta, para problematizar el rol que asumimos en una nueva escuela que no solo es una nueva escuela para México, sino que es pensar una nueva escuela para América Latina. Y es así como el círculo, como espacio ritual que abría, se detenía y cerraba, fue posibilitando que la pregunta encontrara profundidad, que las narrativas que explorábamos fueran posibilidad de crear y que esa creación es también la posibilidad de construir una relación de conocimiento desde cada rol de cada participante. Este diplomado fue más que una capacitación. Fue una transformación profunda que me permitió resignificar mi papel como asesora técnico-pedagógica. Pasé de ver la investigación como algo técnico a comprenderla como una práctica ética, política, situada, porque investigar es tomar postura, es leer el contexto, es acompañar con conciencia. En los círculos de diálogo nos permitimos nombrarnos y reconocer nuestra propia historia. Y gracias a un acompañamiento crítico y sensible, logramos hilar nuestras voces y dar valor a lo que quizá antes permanecía en silencio.
Hoy impulso que los y las docentes se pregunten y construyan y reconstruyan en colectivo. Me voy con convicciones renovadas y con la esperanza como horizonte ético, porque educar es investigar, es atreverse a pensar lo que aún no ha sido pensado para cambiar la realidad. Yo soy Maritere Rico y pertenezco al Centro de Maestros Metepec. La formación de sujetos en metodologías de la investigación crítica transformó nuestra manera de pensar y relacionarnos. Al inicio hablábamos de nuestras credenciales, pero pronto lo hicimos desde el nombre, generando confianza y escucha activa. Reconocimos al otro como sujeto histórico, con voz situada en un contexto social y temporal, lo que nos permitió cuestionar lo propio y abrirnos a nuevas posibilidades. Durante las sesiones aprendimos a vernos como protagonistas de la construcción de conocimiento, conscientes de nuestra historicidad y capaces de imaginar alternativas a nuestras prácticas educativas. Al llegar al final, comprendimos que el diplomado no solo nos enseñó a investigar, sino a mirarnos, a pensar con otros y desde nuestros territorios. Una verdadera transformación ocurrió en nosotros. Salimos con una mirada más abierta, consciente y humana, con la certeza de que nuestro camino en la docencia y la investigación continúa, pero ahora con un sentido renovado. Soy Andrea Castillo Bustamante, coordinadora del Grupo 5. Y bueno, el propósito de este diplomado y en particular como se dio en el círculo de reflexión en el que coordiné fue de velar y reflexionar desde nuestras propias prácticas, relaciones y representaciones la relación entre lo epistémico y lo didáctico, entendiendo lo epistémico y didáctico como una postura política. Buscamos reconocer cómo opera en nosotros una lógica de razonamiento analítica, cómo se ha configurado a lo largo de nuestra historia y especialmente a través de la educación. Entonces, a partir de ese proceso de autodescubrimiento surgió la necesidad de transitar de manera reflexiva hacia una lógica de razonamiento crítico hermenéutica. Entonces, nos pusimos en la tarea de recuperar un sujeto sensible, creativo, que esté dispuesto a crear un espacio relacional donde se haga conciencia y se ponga bajo sospecha los parámetros que obturan la mirada a lo diverso y que pueda emerger lo indeterminado al poner en el centro las múltiples experiencias y formas de significar y de darle sentido a la vida misma, al quehacer docente en este caso. Por este camino didáctico y metodológico fue apareciendo el desafío de aprender a tomar conciencia de sí mismos, de experienciar la realidad, de vivir el presente de manera historizada para realizar una lectura más esperanzadora y desde el campo de lo posible, con mayor capacidad de autonomía ante los desafíos de la nueva escuela mexicana. Para mí fue un real gusto trabajar con todos y todas las personas que hicieron parte del Grupo Sí. Mi nombre es Alaide Villagómez Leal y es un gusto para mí compartir mi experiencia en el Diplomado Formación de Sujetos en Metodología de la Investigación Crítica. En este espacio académico me hizo reflexionar sobre momentos en la vida donde no estamos solo aprendiendo un tema, sino que nos estamos dando la oportunidad de aprender quiénes somos cuando aprendemos. En este sentido, este diplomado me permitió sentir algo que no siempre sucede en la escuela, que la palabra deja de ser un requisito y se convierte en un territorio vivo. En los círculos de reflexión encontramos algo parecido a un hogar. Es el lugar donde el pensamiento respira, donde dudar no es falla y donde la experiencia se vuelve sabiduría compartida. Al mismo tiempo, esta experiencia me confirmó algo importante, que mucho de lo que yo ya hacía en mi práctica y que mi manera de enseñar siempre ha sido desde la comunidad, desde la crítica, desde el cuidado, desde el amor, aunque a veces el sistema no tiene nombre para esto. Varela me recordó que conocer no es sentir, pensar solo con cuerpo y emoción, sino que hay mundos entrelazados que nos dan otras posibilidades. Este diplomado no me cambió el rumbo, me lo confirmó el camino. Maturana diría que ahí comienza lo humano, Quintard que ahí nace el sentido, yo que ahí nació otra versión de mí. Porque educar no es llenar mentes, es acompañar procesos que a veces duelen, incomodan, que nos rozan con verdades que preferimos no mirar. Y lo más transformador, que lo que hicimos en comunidad es descubrir una manera diferente de pensar con nosotros, no solo para sumar voces, sino para multiplicar horizontes. Por eso miro a la nueva escuela mexicana como un desafío. ¿De verdad traerá la comunidad al centro o solo la nombrará en el discurso? ¿Qué retos enfrentamos los docentes? Para mí, ser docente es esto, cuidar el pequeño fuego que enciende el pensamiento, que sostiene el silencio, donde nace la pregunta y caminar junto al grupo como quien atraviesa un bosque que se revela paso a paso.
porque aprender es volvernos posibles juntos. Muchas gracias por permitirme vivir la experiencia. Una de las problematizaciones significativas por la que atravesó nuestro círculo de reflexión fue distinguir síntomas, tales como la inmediatez, alta ocupacionalidad, incertidumbre, individualismo como característica de época. Analizar el presente nos posibilitó aperturar conocimientos colocándonos en una mirada crítica que nos permitió pensar, sentir en un clima de hospitalidad, confianza y paz. Desde este sentir como sujetos afectados se aperturaron deseos, emociones, construyendo en esta intersubjetividad la historicidad de cada integrante que fue articulando con su hacer docente dentro de la nueva escuela mexicana. Diferentes dispositivos de la didáctica no parametral fueron parte de procesos metacognitivos que permitieron sentir el temor y el temblor que alude Francisco Varela. Retorno sobre sí o el análisis de fenómenos de la realidad nos permitieron aperturar conciencia en comunidad desde un posicionamiento político potenciador y transformador. Uno de los desafíos expresados por nuestro círculo será crear nuevos espacios, círculos de reflexión en escuelas o zonas que permitan una visión como sujetos históricos, comunitarios y transformadores. Mi gratitud como coordinadora a las autoridades educativas mexicanas, a mis queridos colegas del círculo, como así también a IPECAL por hacerme parte de este diplomado. Muchas gracias. Este diplomado ha sido un espacio donde hemos confluido una diversidad de sujetos que compartimos emociones, posibilidades y dispositivos. Tanto a mí como a mis compañeros, llevar a la práctica el trabajo no parametral, alejado del pensamiento analítico, que consciente e inconscientemente hemos desarrollado en nuestra labor diaria, ha sido y seguirá siendo un desafío, más cuando se conjuga con la angustia de la carga de trabajo que se tiene tanto en lo académico como en lo administrativo. En mi caso particular, realicé un par de ejercicios con mis alumnos, con el propósito de jugar con las posibilidades de las construcciones epistémicas situadas desde la realidad de los sujetos. A partir de una pregunta con sentido, como menciona Estela Quintar, en este caso sobre el recorrido de su casa a la escuela, se detonó un diálogo profundo acerca de los obstáculos de sus realidades, la concientización de su papel dentro de ellas, problematizaron y propusieron posibilidades de transformación desde lo personal a lo colectivo, dejándome una visión esperanzada para el hacer cotidiano de mi tarea docente. Con mis compañeros, para conceptualizar nuestro hacer en el trayecto de la diplomatura, manifestamos adjetivos como flexible, atractivo, no rígido. Nos sentimos en libertad, escuchados. A través de diversos dispositivos didácticos se despertó nuestra curiosidad, activando el deseo de conocer y resignificar nuestra subjetividad y contexto. Agradecemos a la Dirección de Educación Superior de los CEIEM, al IPECAL, a la maestra Gladys Fernández, círculos donde fuimos capaces de construir conocimiento en un diálogo respetuoso, diverso, fortaleciéndonos desde nuestras subjetividades y en el rol docente, dispuestos a generar experiencias poderosas de la labor docente con conciencia histórica desde un presente potencial. ¿Qué tal? Mi nombre es Lucas Castricone, soy coordinador del grupo 8 del diplomado. Esta propuesta ha sido un desafío transformador de mirada, de deseo y de horizonte. Conformamos un lindo grupo, un grupo muy participativo, con deseo de conocer y de articularse. En cuanto a la dinámica del grupo y los desafíos, creo que hubo un momento bisagra en el cual cruzamos las coordenadas epistémicas con un cuento de ficción y desde ahí creo que se hizo presente la lógica sensible, el campo emocional y se puso en discusión el ángulo de mirada, el darnos cuenta, la colocación ante la realidad. También pudimos a partir de eso problematizar y trabajar situaciones concretas, una situación concreta en el campo de la investigación, de lo pedagógico, de lo formativo, y lo hicimos siempre desde la afectación, el sujeto afectado ahí. Ahí también nos fuimos donando con preguntas de sentido, tratar de ayudar al otro a que se pueda rastrearse más en esas búsquedas, y también fuimos complejizando eso por medio del pensamiento categorial. Agradezco al grupo la calidez y la disposición amorosa de la construcción del conocimiento junto con el otro. Así que muchas gracias.
¿Qué tal? Soy Minerva Guzmán Díaz, represento al grupo 8. Saludos a todas y a todos. La experiencia vivida en el diplomado ha sido extraordinaria. Agradezco infinitamente a nuestro coordinador Lucas Castricón, quien nos integró más que como un grupo, como una comunidad. Aplaudo su sensibilidad al ejecutar ejercicios de relajación que nos han servido de reseteo y el día reiniciaba en ese momento. Ha sido maravilloso conectar con los temas profundos e interesantes que cada uno de los compañeros ha traído para compartir y al mismo tiempo conectar con los nudos problemáticos a desarrollar en clase. Mientras aprendíamos la mirada crítica y el sujeto y su subjetividad de la doctora Quintal, ya estábamos inmersos construyendo desde ahí, en ese momento, siendo los sujetos históricos presentes en el discurso. De acuerdo con IPECAL y sus exponentes, cada sesión hemos ido construyendo, recuperando el acto de pensar como sujeto histórico, sujetos humanos, construyendo desde nuestro propio contexto de vida, desde nuestro propio acontecer, desde nuestro pensamiento, sin dejar de lado la voluntad, la emocionalidad y el compromiso. Finalmente, reconocemos que además de construir conocimiento, nos autoconstruimos con nuestras dimensiones afectivas, imaginación e intuición. Así pues, el sujeto histórico es el sujeto que somos todos desde la vida cotidiana. Muchas gracias.